este tema. Usted no ha participado con toda la presión que debía en el tema de la financiación. Y usted puede seguir ahora, o sus amigos, atacándome lo que quieran. Pero mire, le voy a decir una cosa. No, usted no, ya vendrán después quien lo haga. El otro día le preguntaban a Joaquín Ripoll por el caso Luna y decía que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si el pecado al que se refería el señor Ripoll es el pecado de la corrupción, ahí está la primera piedra, le vendrán más. Un momentín, es que voy a decirle. De la palabra al presidente de la Generalitat. Gracias, señora presidenta. Señorías, creo que tenemos el diagnóstico real de nuestra comunidad. Creo que tenemos el diagnóstico, digamos, esencial de quienes están dispuestos a trabajar por el futuro de la comunidad y quienes a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. En el Senado romano entraban honorables padres conscriptos y se les obligaba a entrar sin ningún tipo de arma arrojadiza. Durante estos 2000 años la democracia ha sido, en un parlamento, hablar, concitar ilusiones, buscar en el debate aquellas cuestiones que podrían servir para el conjunto de la población a la que se representa. Justo el arma arrojadiza, la violencia, el gesto exagerado, ha sido lo que la retórica civilizada y culta ha intentado extraer de cualquier tipo de propuesta o reflexión dialogada o de los parlamentos sobre los que se asienta el futuro próspero de las democracias, de hombres libres y de proyectos colectivos que buscan un futuro mejor para todos. Cuando alguien renuncia a la palabra, cuando alguien renuncia a intentar tener una propuesta personal de acercamiento al adversario político, está definiéndose como alguien incapaz de representar a nadie en una Cámara como la nuestra. Es la primera vez en este Parlamento que alguien arroja un arma arrojadiza en la sacrosanta Cámara de la Palabra Valenciana. Y es ¿animamos el cotarro? Y es la segunda vez que lo veo en la democracia española. Muchas gracias.